Buenas tardes, amigas. Soy el doctor Santiago Martínez y, como lo prometido es deuda, en esta tarde me dirijo a ustedes para, un poco tarde, lo acepto por esta contingencia nacional, presentar a ustedes esta conferencia que resume en parte la información que les aporté durante la semana con respecto a la nutrición en el embarazo. Como lo habíamos hablado en el video de presentación de esta nueva página de Instagram, Dr. Martínez Gine Online. Esta página va a funcionar de esa forma, con una información semanal y ahora la conferencia que puntualiza con respecto al tema. Partamos hablando de que el embarazo no es una condición patológica, el embarazo es una condición sana de la mujer en la cual, si bien es cierto los equilibrios no están dados, se pueden dar condiciones patológicas. Y la nutrición no es una excepción para esto. Hablando de nutrición y embarazo, esto se puede partir o parcelar por trimestres. Hay una serie de mitos falsos con respecto a la nutrición en el embarazo, como respecto a que la mujer debe comer por dos, lo cual es completamente falso, con respecto a que la mujer debe aumentar de peso y debe estar gordita para lucir, entre comillas, sana, que históricamente se ha venido cambiando, y que son paradigmas que han cambiado positivamente, haciendo que la mujer y la unidad feto-placentaria en general de cierta forma discurran en una forma más sana. Hablando, como les decía hace un momento, por trimestres, en el primer trimestre, puntualizando y resumiendo, básicamente se aumentan un poco los requerimientos proteicos de oligoelementos como selenio, magnesio, hierro, ácido fólico y agua. En el segundo trimestre, cuando el feto aumenta de longitud y tamaño, ya que todos los tejidos están formados durante el primer trimestre, lo que se adhiere a estos requerimientos aumentados es un poco de aumento en los elementos energéticos, más carbohidratos de uso rápido y grasas. Y durante el tercer trimestre, que el feto está completamente desarrollado en sus órganos y en cuanto al tamaño, a la longitud, y lo que se gana es básicamente peso, está orientado al aumento de los requerimientos relativo a un aumento de elementos que aporten energía en la alimentación materna, como los carbohidratos de utilización rápida y las grasas en general son recomendables las poliinsaturadas. Volviendo entonces al punto 1, que es con respecto al primer trimestre, puntualizando y haciendo tips básicos, como lo aclaré en la presentación de esta página, se deberían preferir y aumentar proteínas de origen animal de acuerdo al gusto, haciendo la salvedad de que deben ser adecuadamente cocidas para evitar infecciones. En el caso específico de este trimestre, son recomendables los mariscos bien cocidos y los pescados bien cocidos, ya que cuando están no adecuadamente cocidos, pueden ser contaminados con bacterias que incluso a veces pueden resistir la ebullición y la cadena de frío y adecuada congelación. Por eso hay un punto específico con los mariscos en los cuales algunas escuelas recomiendan suspenderlos porque existen bacterias como la Yersinia enterocolítica que puede resistir la ebullición y resistir la congelación y que cuando genera infección materna puede ser causal de aborto. Pasando al segundo trimestre, cuando el feto ya está completo en su organogénesis y está aumentando en longitud, es importante saber que el aumento de carbohidratos debe ser en base a carbohidratos de utilización rápida. Y en este sentido hablando, se deben evitar los elementos de carbohidratos complejos, como los azúcares refinados, idealmente deberían ser azúcares no refinados. Los carbohidratos de utilización rápida son las azúcares no complejos como la glucosa y la fructosa, básicamente la fructosa, que está contenida en algunas frutas y verduras y que está contenida en el trigo y los cereales de los que fabricamos usualmente el pan y los elementos derivados de la harina de trigo que son ampliamente conocidos sin exagerar su uso porque pueden terminar en un aumento de peso no necesario, en depósito de tejido adiposo y en aumento de riesgo de patologías. También se aumenta los requerimientos y aporte de líquido y asimismo también la parte proteica. La parte proteica en carnes y proteínas de origen animal, idealmente en proteínas de origen vegetal contenidas en las leguminosas y elementos reguladores como las vitaminas que están contenidos en frutas y verduras de las cuales en nuestro país somos ampliamente ricos en ellas. Y durante el tercer trimestre, que quizás es un poco el más conflictivo, valga la redundancia de poco y más, es un poco delicado el diseño de una adecuada nutrición, dado que la mujer embarazada
por la condición misma le aumenta el apetito y además tienden a consumir demasiados carbohidratos no de utilización rápida, sino complejos de los que se depositan y elementos grasos. De esta forma, cuando se aumenta demasiado de peso y se deposita demasiado tejido graso en el cuerpo, que además, aparte de lo patológico y de una alimentación no adecuada o no sana, el cuerpo mismo, mediante la parte hormonal, tiende a que la mujer en esta época del embarazo, de por sí y en una forma normal, gane un poco más de grasa para la producción de leche materna. Si esto además se suma a una inadecuada nutrición, aumenta las posibilidades de tener obesidad y de tener resistencia a la insulina y, lo más complicado en esta época del embarazo, arriba de la semana 28, la presentación de una patología grave del embarazo que es la diabetes gestacional. Por eso la nutrición es un aporte súper importante en cuanto a que si se hace en forma adecuada, evita el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, que aparte de las complicaciones para el crecimiento del feto, la inmadurez pulmonar y parto prematuro por polihidroamnias y otras complicaciones del embarazo, así como las complicaciones para la madre, que hasta un 8% de las pacientes que desarrollan diabetes gestacional pueden quedar diabéticas para el resto de la vida, son evitables con una adecuada nutrición en el tercer trimestre del embarazo, lo cual está dado en estas recomendaciones que hoy quiero darles por no exagerar en el aumento de consumo de carbohidratos y por disminuir en forma importante las grasas monosaturadas contenidas en margarinas, mantequillas, concentrados grasos de la leche y en las grasas de origen animal no lácteas como las carnes que no sean magras, en las cuales es importante evitar la carne de cerdo y las cecinas y embutidos que son muy típicas en la nutrición de nuestro país. De esta forma creo que son tips básicos e importantes que pueden contribuir a que junto con las recomendaciones médicas que se dan en el control de embarazo en la consulta, podemos mejorar mucho la nutrición en nuestros embarazos y llevar a mejores resultados con menos incidencia de complicaciones y con que nuestras familias, nuestras mujeres, o sea, ustedes y nuestros bebés se desarrollen, nazcan y crezcan en una forma más adecuada. Espero así de todas formas, amigas, sus comentarios, aportes o inquietudes por vía interna a mi Instagram, Dr. Martínez Gine Online, para poder solucionarlas, ojalá en una forma clara y lo más adecuada. Pretendo que este video no sea muy largo y por tanto es muy acotado los tips que doy. Si hay puntualizaciones que hacer o hay dudas que hacer, prefiero hacerlas en forma individual, en forma interna. Muchas gracias por su tiempo, que pasen una feliz tarde y que todo salga bien. ¡Felicidades!